In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in ei signem accende. Emite Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus. Deus qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amén. Dios y Señor mío, yo creo firmísimamente que estás aquí presente. Os adoro, Dios mío, con todo el rendimiento y afecto de mi corazón, y os pido humildemente perdón de todos mis pecados. Os ofrezco, Señor y Padre mío, esta meditación y espero me concederéis las gracias que necesito para hacerla bien. A este mismo fin acudo a vos, Virgen Santísima, Madre mía, ángeles y santos, para que intercedáis por mí y me alcancéis lo que he menester para hacer con fruto esta meditación. Amén. La epístola es tomada del capítulo 34 del profeta Ezequiel. He aquí lo que dice el Señor nuestro Dios. Yo mismo vendré a buscar mis ovejas y las visitaré. Como un pastor hace la revista de su baño cuando ve sus ovejas dispersadas, así también yo visitaré a mis ovejas y las libraré de los lugares por donde andaban dispersas en los días de nubes y de oscuridad. Yo las sacaré de entre los pueblos idólatras, las reuniré de diversos países y las haré volver a su propia tierra. Las haré pastar en las montañas de Israel, en las riberas de los arroyos y en todos los sitios habitables del país. Las apacentaré en los pastos más fértiles, y las altas montañas de Israel serán el lugar de su apacentamiento. Ellas reposarán allí sobre la verde hierba, y se apacentarán en las montañas de Israel con los pastos más pingües. Yo mismo apacentaré mis ovejas, y yo haré que descansen, dice el Señor nuestro Dios. Yo buscaré las que estaban perdidas, y levantaré a las que estaban caídas. Vendaré las llagas de las que estaban heridas, fortificaré las que estaban flacas, conservaré las que estaban gruesas y fuertes, y las conduciré en la rectitud y la justicia, dice el Señor omnipotente. Reflexiones. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, iré a buscar las que estaban perdidas, levantaré las que estaban caídas, vendaré las llagas de las que estaban heridas. ¿Podía el profeta hacer un retrato más semejante de Jesucristo, buen pastor? ¿Y no es toda esta epístola la pintura más justa de él? ¿Qué cuidado no se toma por volver a llevar al aprisco a sus ovejas que se han extraviado durante los días de nube y de oscuridad? Nuestro corazón es un fondo de donde nacen muchas nieblas, y nuestras pasiones levantan en él muchas nubes. El alma se halla muchas veces en la oscuridad, y no se necesita más que una pasión dominante para oscurecerlo todo. Cuántos pasos falsos en medio de las tinieblas, qué modos de obrar tan engañosos. La pasión, cualquiera que sea, lleva siempre más lejos de lo que se quería ir. La noche impide que se perciba cuánto se extravía uno. Esos excesos de disolución, esos monstruos de religión y de impiedad, esas ruidosas rebeliones contra la religión, ese tenaz endurecimiento en el error, esas detestables herejías que han desolado el rebaño, que han arruinado los reinos más florecientes y que hacen todavía gemir a toda la Iglesia. Todos esos espantosos desarreglos en materia de religión y de costumbres son el efecto de algunos pasos falsos durante las tinieblas. No se ha advertido este horrible extravío hasta que ha apuntado el día. Se hace mucho camino cuando no se deja de andar en toda la noche. Se atraviesan vallados
barrancos, arroyos, cuando se camina en las tinieblas fuera del camino real. La débil luz de las estrellas, el día mismo no encamina ya, cuando se ha ido más allá de donde se iba, y cuando no tiene uno más que su propio parecer por guía. La ceguera espantosa de los judíos, el lamentable extravío de tantos pueblos paganos, las tristes extravagancias de tantos herejes son una prueba deplorable de esto. No hay ninguno que se propusiese ir tan lejos en el nacimiento de su error. Pero la pasión no tiene límites. Admiremos la bondad, la misericordia, el amor de este amable pastor. Nada omite el Salvador divino para volver a traer todas las ovejas extraviadas. Las busca Él mismo para reunirlas. Quiere conducirlas a los mejores pastos. Yo mismo las haré reposar, dice el Señor. He aquí cómo trata el buen pastor a sus ovejas que se habían perdido, y cómo va Él mismo a buscarlas. No se sirve de amenazas, ni las reprende con amargura de su extravío. Su dulzura, su bondad, el gozo que tiene por haberlas reducido, le inspiran una conducta mucho más obligante. Levanta a aquellas que habían caído y las carga él mismo sobre sus espaldas para ahorrarles el trabajo de caminar. Venda las llagas de las que estaban heridas. Qué padre más tierno, qué pastor más diligente, qué médico más compasivo, más caritativo. Y después de esto, ¿puede el pecador, por más extraviado que esté, por más criminal que sea, dejar de tener confianza en la misericordia de un Salvador semejante? ¿Y deberá hacerse sordo a la voz de un pastor tan bueno? ¿Deberá obstinarse en sus extravíos? ¿Deberá rehusar el volver al redil después de tantas amorosas invitaciones, solicitaciones e impresiones de la gracia? Si la bondad de Dios con el pecador es ciertamente incomprensible, es más fácil comprender la malicia y la impía tenacidad de un pecador que difiere el convertirse. El Evangelio de la Misa es de San Mateo, capítulo 25. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando viniere el Hijo del Hombre rodeado de esplendor de su majestad y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su grandeza, y todas las naciones se reunirán delante de él, y separará los unos de los otros como un pastor separa las ovejas de los cabritos, y colocará las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que estarán a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, poseed el reino que os ha sido preparado desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me habéis dado de comer, tuve sed y me habéis dado de beber, no tenía en dónde alojarme y me habéis recogido en vuestra casa, estaba desnudo y me habéis vestido, enfermo y me habéis visitado, entre prisiones y habéis venido a verme. Entonces le responderán los justos y le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos sin hospedaje y te recogimos en nuestra casa? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a visitarte? Y el Rey les responderá: En verdad os digo que cuantas veces hicisteis todo esto con uno de mis hermanos más pequeños, lo habéis hecho conmigo mismo. Entonces dirá también a los que estarán a su izquierda: Id lejos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el demonio y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, no tenía dónde alojarme y no me disteis abrigo, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Dirán también ellos a su vez: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o sin hospicio o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te hemos asistido?
Entonces él les responderá: de verdad os digo que todas las veces que dejasteis de hacerlo con el menor de estos, me lo negasteis a mí. E irán éstos a los suplicios eternos, y los justos a la bienaventuranza eterna. Meditación. Punto primero. Considera que no es lo que precederá inmediatamente al juicio último lo que le hace espantoso y temible. La caída de las estrellas, los eclipses de la luna y del sol, el incendio general que abrazará toda la tierra, la confusión de todos los elementos que reducirá el mundo a un nuevo caos, todos estos fenómenos prodigiosos, estas ruidosas señales que sorprenderán a toda la naturaleza y que formarán como el aparato y el preludio del último juicio, inspirarán el espanto, harán temblar de miedo al ánimo más intrépido. Todo esto producirá un pavor general. Mas este aparato no durará mucho. Solo inspirará sobresalto, no el sentimiento ni la confusión. Lo que hace el juicio último tan espantoso, tan horroroso, tan terrible, es el juicio mismo. Examen riguroso de todos los pecados de la vida, manifestación de las conciencias sin que puedan sustraerse del conocimiento ni de la vista de todo el universo, la menor falta, la más ligera circunstancia, el motivo más sutil, la menor imperfección. ¡Qué confusión! ¡Qué vergüenza! Si los crímenes secretos que con tanta solicitud se procuran ocultar a los ojos del público durante esta vida, se descubriesen e hiciesen públicos en toda una ciudad, en toda una provincia, buen Dios, qué confusión, qué pesadumbre. En el día del juicio se desenvolverán todos los pliegues y repliegues de la conciencia, serán puestos en claro todos los misterios de iniquidad, todas las envidias secretas, las venganzas disimuladas, las pasiones vergonzosas, cubiertas alguna vez con una máscara de reforma, de modestia, de celo, de piedad, se mostrarán con toda su malignidad a los ojos de todos los hombres, desde Adán hasta el último que hubiere expirado sobre la tierra. Y no sólo se manifestarán los pecados cometidos en la última edad, sino también todos los de la vida desde el primero de que nos hicimos culpables, desde el primer momento en que tuvimos el uso de la razón, hasta nuestro último suspiro. Los pecados olvidados, los pecados excusados, los pecados cuasi imperceptibles. No sólo nuestros pecados graves, nuestros pecados propios, nuestros pecados efectivos y positivos, sino también los pecados que se han escapado a nuestra atención y a nuestra confesión. Los pecados ligeros, los pecados de omisión, los pecados de otro. Buen Dios, ¿quién tendrá serenidad y fortaleza bastante para sostener esta horrible investigación, esta manifestación de las conciencias, este conocimiento claro y distinto de la malicia, de la gravedad, de la enormidad de cada pecado? Durante esta vida no tenemos más que una idea confusa, una idea imperfecta, una idea débil, superficial, una semi-idea de la naturaleza, de la malignidad del pecado. En el último juicio, el genio más limitado, el entendimiento más grosero, el más inútil, será vivo, penetrante, despejado, y formará una idea justa y perfecta de toda la malicia, de toda la iniquidad de cada pecado. Esta sola vista será uno de los más espantosos y aterradores objetos que allí se descubrirán. A este conocimiento claro y distinto de la malicia y de la fealdad del pecado, se agregará la comparación odiosa e importuna de la bondad,
de la misericordia infinita de un Dios y de sus innumerables beneficios, con nuestra negra y escandalosa ingratitud. Comparación de la grandeza y de la majestad inefable de un Dios con el menosprecio con que la hemos mirado. Comparación de aquella grandeza infinita con nuestra nada. Comparación de su omnipotencia con nuestra bajeza. Comprender, si es posible, la confusión, la indignación contra nosotros mismos, el sentimiento, el despecho, el dolor y el suplicio que causará en un alma este conocimiento, esta confesión. Punto segundo. Considera qué tormento, qué temblor, qué desesperación, qué rabia causará en los reprobados su separación de los elegidos, que seguirá a esta convicción y a este examen, cuando vendrán los ángeles a sacar de entre la multitud confusa de todos los mortales, los dichosos predestinados para colocarlos a la derecha del soberano juez, mientras que pondrá a la izquierda las víctimas desgraciadas de la justicia divina para ser condenadas al fuego eterno del infierno. ¿Con qué ojos, con qué sentimientos se verán aquel padre y aquella madre separados para siempre y con una suerte tan diversa de sus hijos amados? Aquellos hijos de su querido padre, aquel esposo de su esposa, aquel príncipe de sus vasallos, aquel grande del mundo de sus favoritos, aquel amigo, aquel conciudadano de aquellos con quienes había vivido, aquella persona religiosa, aquel sacerdote, aquel prelado de su pueblo. Si es para ser colocados a la derecha, buen Dios, qué consuelo, qué alegría, qué triunfo. Pero si es para ser puestos a la izquierda, si es para ser confundidos con la multitud innumerable de paganos, de turcos, de herejes, de malvados, oh Dios, qué cruel desesperación, qué suplicio, qué sensación experimentarán entonces aquellas pobres gentes despreciables y en tanta manera despreciadas, aquellas gentes de la hez del pueblo, oscuras, afligidas, perseguidas, si son del número de los predestinados. Todas las ideas de grandeza mundana, de nacimiento ilustre, de riquezas, de empleos brillantes, de prosperidades, representándose como las sombras en la pintura, la memoria entonces de lo que uno ha sido, de lo que es y de lo que va a ser. Fatiga, desespera, y es tanto más amarga cuanto que queda más perseverante y más inmutablemente grabada. Comprended, si se puede, el rigor indecible de este espantoso suplicio, pero representémonos, si es posible, lo que producirá en el alma la sentencia definitiva de este espantoso juicio. Hecho ya el examen y la separación, habiéndose hecho cada uno justicia sobre el número y la gravedad de sus pecados, sin vislumbre de esperanza, sin la idea siquiera de ninguna misericordia, porque ya ha pasado el tiempo. El soberano juez, brillando con el esplendor más admirable, revestido de toda su majestad, pronunciará aquel decreto fulminante, cuyo terrible ejecución debe durar tanto como Dios mismo. Id, malditos, lejos de mí al fuego eterno. Es un Dios el que arroja a los reprobados de su presencia. ¿Y a dónde puedo yo ir? Exclamaba el profeta, que no os encuentre. Si bajare al infierno, allí estáis. Sí, Dios está en el infierno, pero está allí no como Padre, no como Salvador. Únicos nombres, únicas cualidades que le agradan, sino que está como juez para castigar eternamente a los condenados. Y esta cualidad no es de su gusto, por decirlo así, porque la misericordia es su virtud favorita, y porque no había criado a nadie para condenarle.
Apartaos de mí. Y en este momento decisivo serán precipitados todos los réprobos en el infierno. Oh Dios, ¿creen esta espantosa verdad los que os ofenden? Ah, Señor, juzgadme ahora, castigadme con todo el rigor que quisiereis. Sed para mí ahora un juez severo, para que en el último día no seáis sino mi Salvador. Ah, Señor, no permitáis que sea confundido con los reprobados en aquel día terrible. Señor, castigadme en esta vida, y no reservéis mi castigo para el día de vuestra cólera. Propósitos. Es admirable que se crea una verdad tan terrible como la del último juicio y que se viva como viven la mayor parte de los fieles. Los santos no perdían jamás de vista este día terrible. San Jerónimo asegura que le parecía oír día y noche el sonido de aquellas trompetas que harán salir de sus sepulcros a todos los muertos, para presentarse al soberano juez y oír el decreto de su destino eterno. Practicad vosotros lo mismo. Pensad continuamente en este último día. No os contentéis con tener hoy solo esta importante meditación. Escuchadla por lo menos 1 o 2 veces cada semana. No podéis hacer un ejercicio de piedad más útil. Y tened sin cesar presente a vuestro entendimiento el día del último juicio. ¿Se queja uno alguna vez o a lo menos se admira de ver a la mayor parte de las gentes timoratas en la oscuridad y en la aflicción, al paso que los más insignes pecadores nadan en la abundancia, viven entre los honores y todo parece que les prospera? La fe de los incautos se ejercita con frecuencia en esta diferencia de condición. Pero esto mismo debe hacerles conocer la verdad, la necesidad de este juicio último, en que las condiciones serán bien diferentes y en que Dios hará justicia con imparcialidad a los elegidos y a los réprobos. Cuando os viereis en la adversidad, pensad en el último juicio, asegurad vuestra fe y reanimad vuestra confianza. Ninguno habrá entonces que no quiera haber tenido parte en las humillaciones y en los sufrimientos del Salvador. Decíos muchas veces con el apóstol: juzguémonos aquí sin misericordia, a fin de experimentar la divina misericordia en el día del último juicio. Os doy gracias, Dios mío, por los buenos pensamientos, afectos e inspiraciones que me habéis comunicado en esta meditación. Os ofrezco los propósitos que en ella he formado, y os pido gracia muy eficaz para ponerlos por obra, y a este fin os suplico a vos, María, Madre mía, ángeles y santos de mi devoción, que intercedáis por mí y me alcancéis esta gracia. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.